Bien, muy buenos días con todos. El día de hoy damos inicio a las actividades académicas virtuales del evento de este cuarto Congreso Ecuatoriano de Protección Radiológica y segundo Encuentro Internacional de Protección Radiológica en Medicina, que en esta ocasión se ha denominado Nuevas Tecnologías. Vamos a dar inicio con el primer curso precongreso. Para ello, nosotros damos la bienvenida al doctor Daniel Pinto Agüero. Él va a compartir con nosotros el tema Nuevo enfoque de la protección radiológica en odontología. El doctor Daniel Pinto Agüero es cirujano dentista con una licenciatura en odontología de la Universidad Diego Portales. Es especialista en radiología dentomaxilofacial de la Universidad de Chile y también especialista en implantología bucomaxilofacial. Es especialista en protección radiológica, máster en competencias digitales, posee un diplomado en docencia universitaria y en ciencias de la salud. Él es docente de pregrado y posgrado de la Universidad de Chile y la Universidad Finis Terrae. Es profesor asociado de la Facultad de Odontología y miembro de la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial de Chile. Es conferencista a nivel nacional e internacional y en el momento cumple las funciones de director de la especialidad de imagenología oral y maxilofacial de la Universidad Finis Terrae. También es presidente de la Asociación Latinoamericana de Radiología e Imagenología Dentomaxilofacial, ALARID, en Chile. Damos la bienvenida, doctor Pinto. La sala está con usted. Muchas gracias, doctor. Para mí es un gusto y una alegría poder compartir con ustedes y sé que muchos no vienen desde el mundo odontológico, que es el mundo donde yo me desenvuelvo y vengo. Y para mí es un desafío, siempre lo digo, tratar de conversar desde un punto de vista odontológico hacia una comunidad que no es odontóloga y una comunidad que tiene mucho más conocimientos que yo, claramente, en el ámbito de la física y la protección radiológica. Quizás en este auditorio hay muchos estudiantes y quizás colegas de otras profesiones. Y para mí también agradezco la invitación de la Asociación Ecuatoriana de Protección Radiológica, ser invitado una vez más a sus encuentros y conferencias para dar a conocer la necesidad que tiene la odontología de hoy de tener profesionales que se desempeñen en ellas con sólidos conocimientos en esta área y que no seamos dejados de lado dentro de la estructura organizacional de un hospital o dentro de las normativas y legislaciones locales de un país, o que seamos vistos como un área que, a pesar que trabajamos con bajas dosis, no es necesario tener los conceptos actualizados de protección radiológica. Por un campo, por una forma de visión, este nuevo enfoque que quiero transmitir y de ver, ya que quizás para algunos de ustedes que no son odontólogos dan por sabido cosas que suceden en medicina que en la odontología no suceden. Bien, así que, como les digo, una vez más, es una alegría poder iniciar los cursos precongresos. Sé que vienen unos 6 colegas más, 6 profesionales más de distintas áreas del saber, que para mí es un gran orgullo poder iniciar en esta oportunidad con ustedes, conversar. Y para iniciar, les menciono que si tengo algún problema de conectividad, volveré a incorporarme prontamente, ya que en Santiago estamos viviendo un frente de mal tiempo. ¿Ya? Los invito a conocer Chile, les dejo este video para que puedan conocer mi país y puedan verlo.
Bien, los invito a conocer Chile, los invito a conocer nuestra historia y nuestra extensa franja de climas variados y paisajes. Y al igual que la protección radiológica interactúa con distintas realidades, nuestro país, Chile también, tiene distintas realidades, como ustedes pudieron ver, desde el desierto más extremo del mundo al bosque y los campos de hielo de la zona sur, o una isla de Pascua que nos recuerda a la Polinesia. Bien, yo tengo el gusto de trabajar en tres instituciones de educación superior en mi país. Duoc UC es una de ellas, que es la institución en donde yo me desempeño a nivel de técnicos profesionales, la Universidad de Chile, en donde desempeño funciones a nivel de pregrado y postítulo, y la Universidad Finisterra, la Facultad de Odontología, donde desempeño mi gran quehacer académico a nivel de postítulo y, y algunas docencias a nivel de pregrado. La radiología o la protección radiológica, al igual de medicina, está muy ligada. Yo creo que vale un poco la pena conversar y recordar la historia. Si bien en 1895 se descubrieron los rayos X, la primera radiografía dental fue en 1896 por el doctor Otto Bancroft. En- entonces, la relación de la radiología en la área dental fue casi inmediata o al muy poco tiempo. Desde ahí existieron equipos de radiología dental desde 1920 o un poco antes, ¿bien? Marcando un hito desde cuando se empezó a conversar de la necesidad de radioprotección en los congresos de física médica o de medicina en el año 30 hasta los años 50, en donde ya se instauraron medidas de protección radiológica en los equipos de uso odontológico. Bien, ahí ven equipos de uso odontológico desde año 1930 aproximadamente, que son parte del Museo de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que fueron parte del Congreso Internacional de Radiología en el año 2015. Ahí se restauraron muchos de este equipamiento y fueron donados por muchos colegas o familiares de ellos en su momento. Pero esta imagen es la que a mí más me gusta. Vemos la diferencia de la protección radiológica en la odontología en sí misma. El equipo de 1950 está con una capa protectora de blindaje y el equipo anterior a ese año está con el tubo al vacío a la vista, ¿ya? Eh, y esas eran las tecnologías que se empleaban hace 70 años atrás, un poco más. Es importante recordar y saber con qué tiempos o con qué equipamiento trabajan los odontólogos y los especialistas en imagenología hoy en día en el campo odontológico. Yo no sé la realidad de cada país, en cómo está la odontología en su país, cómo es la oferta de tecnología radiológica o de centros de imágenes, pero es necesario tener conceptos que podamos unificar para hacer una observación adecuada. Los equipos intraorales en el mercado hoy en día trabajan entre 60 y 70 kilovolts, ¿ya? Los equipos para tomar radiografías dentro de los dientes o las intraorales que nosotros llamamos. El miliamperaje trabaja en promedio a 7 miliamperes
Y la tendencia de hoy en día es que trabajen a 4 o 3,5, ya que está instaurándose la cultura de la radiología digital. La distancia con que disparamos promedio del punto focal va de 20 a 30 centímetros, pero en los largos de los conos, esta estructura de acá bordea los 15 centímetros. Nuestros tiempos de exposición van hoy en día desde los 0,1 segundos hasta los 0,08 segundos. Bien, dependiendo si empleamos radiología digital o no, estos tiempos podrían ser menores. Cuando tomamos una radiografía extraoral o una panorámica, acá hay ya novedades. En promedio, el kilovoltaje de nuestro equipo trabajan a 90 kilovolt y el miliamperaje bordea hasta los 10 miliamperes o 12 miliamperes. Bien, la distancia del operador hacia el paciente, estamos hablando en promedio que son unos 10 a 15 centímetros, ¿ya? Pero la distancia entre el receptor y el tubo generador son de 60 centímetros aproximadamente. Bien, y los tiempos de exposición promedio de una radiografía panorámica son de 10 a 12 segundos en promedio. Bien, ahora, quizás por ustedes debe ser conocido, nosotros tenemos un tomógrafo que se llama tomógrafo de ascónico o Combin. Este tomógrafo de ascónico o Combin en el mercado, los que llegan normalmente a Latinoamérica, están bordeando hasta los 120 kilovolts. Bien, los equipos de Combin. En promedio, los más masivos están en 90 kilovolts, pero algunos fabricantes para mejorar resoluciones en el área de oído sobre todo, están trabajando hasta 120 kilovolts. El miliamperaje que estos equipos están aportando hoy en día es hasta 15 miliamperes y respetan la misma distancia foco-película de 60 centímetros. Y los tiempos de exposición van desde 12 segundos a 15 segundos, pudiendo hacer múltiples tomas para poder formar un maxilar o para poder formar un cráneo completo. Y este punto es importante, ya que dependiendo de la tecnología del equipo y el tipo, pueden realizarse múltiples tomas, hasta 3, para poder conformar un maxilar. Bien. ¿Por qué le explico nuestra realidad? Porque si bien los equipos de nosotros trabajan con un kilovoltaje que a la vista es igual o similar a lo que ustedes pueden emplear en medicina, nuestros miliamperajes son inferiores, ¿ya? Y eso es un poco lo que genera diferencia, ¿bien? Y la otra diferencia es el profesional que manipula estos equipos y el grado de conocimiento que tienen estos profesionales que trabajan con nuestros equipos, ¿ya? Y para ahí vamos a ir conversando durante este curso precongreso algunos conceptos, ¿bien? Quizás para todos ustedes es conocido la diferencia entre dosis absorbidas, dosis equivalente y dosis efectiva. Existe un mal entendimiento de este concepto por parte de la odontología, donde es sinónimo de exposición, ¿ya? Eh, y aquí hay que ahondar un poquitito, ya que para los dentistas la exposición entiéndase solo el tiempo, pero no entienden los conceptos de dosis que el paciente va a absorber. Esto debido a múltiples quizás áreas o falencias quizás en la formación, de la formación del dentista en sí, en donde radiología es un ramo durante toda la malla curricular, ¿ya? El otro concepto es que nosotros en odontología vamos a trabajar sobre todo en prevenir los efectos de tipo estocástico. Sabemos que nunca vamos a llegar a comprometer los efectos determinísticos, por una cosa lógica de nuestros equipos y también por nuestros tiempos de exposición. Esto hace que en odontología poder calcular dosis riesgo sea
un poco ambiguo, un poco difícil de determinar, ya que trabajamos con estocásticos, ¿ya? El otro dilema es que en odontología nosotros trabajamos con un alto número de exposiciones o de tomas sin registro. Me explico un poquitito en este punto. Quizás todos ustedes han ido al dentista y el dentista le ha solicitado radiografías o es el mismo dentista quien tiene un equipo de radiología en su consulta. Esto hace que el acceso a la radiografía odontológica es muy alta y la cantidad de tomas es muy alta. Y no existe un registro estandarizado. Y la accesibilidad para el profesional de poder comprar y manipular estos equipos hoy en día, más que ayer, es más fácil o más alta la opción de poder disponer de estos equipos radiográficos portátiles, ¿ya? Entonces esto sí genera una alerta o una importancia de que el profesional que esté utilizando el equipo esté altamente capacitado y conozca en parte los riesgos, los beneficios y minimice al máximo los efectos estocásticos. Me explico. Yo sé que aquí hay distintos países de Latinoamérica. Ejemplo, nosotros tomamos una radiografía que se llama periapical total, que en otros países le llaman técnica seriada o técnica de boca completa, en donde se realizan 15 tomas radiográficas para poder ver cada diente en sí mismo y ver particularidades de cada diente. Imagínense ustedes, son 15 tomas y el paciente se las toma para iniciar un tratamiento y después para darlo de alta se las vuelve a tomar, ¿ya? Más la tasa de repetición en odontología que quizás no es menor, es que hablen de cuánto la tasa de repetición de exámenes radiográficos intraorales que yo al menos haya podido ver, pero es muy operador dependiente, entonces la tasa de repetición es alta. Entonces, cuando yo trato de ver la justificación, la optimización y limitar la dosis como conceptos generales hacia o fundamentales hacia la odontología, veo algunos matices. Ejemplo, la justificación. La justificación de la indicación del examen recae en un profesional joven, que es el odontólogo. Ese odontólogo, me pregunto, ¿está bien preparado? ¿Sabe indicar las técnicas radiográficas adecuadamente? El principio de optimización. ¿Tengo una infraestructura adecuada? ¿Tengo mis autorizaciones y permisos sanitarios al día? ¿Tengo la tecnología adecuada al servicio? ¿Existe en odontología el control de calidad de los equipos radiográficos? Y en realidad, ese concepto de control de calidad en odontología no se conversa. De hecho, muchas cosas que quizás en medicina se dan por sólidas o pasadas, por así decir, en la odontología no es así. Los equipos de nosotros en general no se hacen controles de calidad. En, no sé, en tomografía, no todos nuestros equipos trabajan en el lenguaje DICOM o en HL7 para poder conectarse a un PACS. Son upgrades que tenemos que estar solicitando a los proveedores, ¿ya? En el caso de limitar la dosis, las tasas de repetición, ¿ya? ¿Nuestros operadores están capacitados? Y en general, sí, nuestros operadores están bien capacitados en general. Cuando miramos esta tabla y vemos la dosis efectiva de los distintos exámenes radiográficos, van a decir claramente, doctor, la radiografía intraoral está muy, pero muy bajo, ¿cierto? Comparado quizás con un CT de cuerpo. Eh, pero es la accesibilidad y la repetición de este examen lo que hay que llamarnos la atención. Yo sé que un paciente no se va a tomar un CT de cabeza o de cráneo eh, toda la semana, o quizás se va a tomar uno en toda su vida, con suerte. Pero radiografías dentales se las va a tomar sí o sí, yo creo que una al año. Entonces, ese es el punto que quiero que conversemos hoy en día o que tengamos esa noción. Las dosis baja desde un principio, pero es la tasa de exposición o la tasa de repetición o la tasa de acceso, por así decir, a este examen,
lo que nos llama la atención y la importancia. Bien, yo les invito a que hagamos un ejercicio o que revisemos este concepto. Quizás los que han visto mi charla anteriormente ya la conocen. Pero acá nuestro equipo nos dice cuál es la dosis absorbida de mi paciente con distintos exámenes. Si yo utilizara lo que normalmente usamos en ontología es un cono redondo a largo, y si voy a tomar una radiografía para un molar en radiología convencional, yo disparo ese molar a 0,63. Es decir, el paciente absorbe 77. Si ese mismo radiografía yo la hubiese tomado con radiología digital, yo estoy disparando a la mitad de ese tiempo o un poco menos. Estoy tomando un molar hoy en día a 0,25 o a 0,2. Bien, voy a tomar a 0,25 y se dan cuenta que disminuyo más del 50% de la dosis absorbida. ¿Ya? Entonces, el nuevo enfoque es, ojalá utilicemos radiología digital en odontología. Bien, y dejemos los revelados manuales y evolucionemos a una radiología digital. Hoy en día los precios de la radiología digital en la compra a los proveedores están muy similar a la compra de equipo e equipamiento digital. Si bien instaurar el equipamiento es de alto costo en forma inicial, lo que posteriormente es el uso, eh, compensa. Si a eso nosotros colocamos una realidad que no es chilena y latinoamericana, sino que es más americana y europea, es el uso de colimadores rectangulares que son del mismo tamaño de una película intraoral en odontología, nos damos cuenta que disminuye, ejemplo, ese 30 a 17, de 8 veces menos en promedio la dosis absorbida. Es decir, si empleamos una radiología digital más utilizamos los colimadores rectangulares, disminuimos la dosis que el paciente absorbe en 8 veces aproximadamente. Y eso es sumamente importante en el campo odontológico, ya que es una tasa de repetición alta de exámenes y disponer de esto es sumamente importante. Ahora, ¿qué pasa? Cuando yo tengo un colimador rectangular en odontología del mismo tamaño de la película y no utilizo el redondo, me dicen, doctor, lo que pasa es que la imagen me sale cortada o se me ve mal o no veo el diente. Específicamente en esos casos, lo ideal es utilizar posicionadores, ¿ya? Posicionadores para este tipo de colimadores para que la toma salga perfecta al primer disparo. En base a esos posicionadores existe toda una legislación quizás local en cada uno de esos países sobre la norma de bioseguridad, la esterilización o si deben ser de un solo uso o desechables estos posicionadores. Y ahí el desarrollo de esos posicionadores está un poco lento, porque muchos no son esterilizados. Si alguno de ustedes ha ido al dentista y se han hecho o se han realizado una endodoncia, un tratamiento de canal radicular o un tratamiento conducto, y posteriormente se han realizado una rehabilitación, una corona, más de 5 radiografías, lo más seguro es que se hayan tomado para ese solo diente, en un periodo corto de quizás 2 semanas, ¿ya? Cuando me preguntan, ¿es la tomografía o el escáner odontológico un equipo de alta dosis? Hay varios estudios en este punto, y en general somos 300 veces, 400 veces menos dosis absorbida que una tomografía médica, ¿ya? Pero va a depender mucho del campo de visión o el FOB que emplee el profesional en el momento de la toma, cuánto va a ser la dosis. Entonces es muy importante en este caso el operador, ¿ya? Cómo trabaje los aspectos técnicos del equipo, ¿ya? En base a eso es muy importante de poder determinar el profesional que toma el examen, tamaño de la ventana, tiempo de exposición y quizás dosis a alta calidad o baja calidad de imagen. Normalmente en los equipos odontológicos, una alta calidad de imagen
se asocia a un, por supuesto, a un nivel mayor de dosis absorbida, ¿ya? Pero en general, no es una alta dosis tomar una tomografía. ¿Y por qué les menciono esto? Porque mucho que hacer del odontólogo indica, ¿sabes qué? No voy a pedir una tomografía porque es mucha dosis. Pero eso no es una justificación válida para hacer un procedimiento de uso odontológico. Bien, en el concepto de la tomografía o el escáner de haz cónico, no he visto ninguna normativa a nivel latinoamericano o de principios básicos del uso de estos equipos, que si bien sí están en Europa, ya hace muchos años, y en Latinoamérica no existen, ¿ya? Y estos principios hablan de la necesidad de que el examen sea correctamente indicado y segundo, que tenga una correcta evaluación por informe de un profesional o de un radiólogo. Quizás este es el primer punto que les va a llamar la atención. En medicina, lo más seguro en todos esos países que va intrínseco en el examen una radiografía médica con un informe del especialista o del radiólogo. En odontología, ese concepto todavía no está instaurado y preguntan, ¿es necesario el informe? Y en estricto rigor, sí, más aún en una tomografía. Debiera ser evaluado por el profesional especialista, ¿ya? Eh, en estas normativas europeas norman que el equipamiento debe tener distintas FOB o ventanas o volúmenes necesarios para poder ver los campos de visión. Debe haber un programa de garantía de calidad. Yo me pregunto, ¿cuántos de ustedes o cuántos de ustedes se dedican a la radiología odontológica tienen un protocolo de garantía de calidad de los equipos? Lo más seguro que tengan un protocolo de prevención de riesgo de las mantenciones del día, pero no un programa de gestión de calidad, ¿ya? ¿Quién me dice a mí que el rayo central es realmente central por este cono y no está desviado un par de grados hacia la derecha o hacia la izquierda, etcétera? ¿Ya? La generación de protocolos también es una necesidad en la odontología para la toma radiográfica, ¿ya? Y quien manipule o participe de estos equipos debiera tener eh, una capacitación teórica práctica adecuada y certificada. No tan solo desde el concepto de la protección radiológica, que si bien todos los países de Latinoamérica cumplen con eso, una capacitación específica en el uso y en el empleo de los equipos de radiología, ¿ya? Y va eso adecuado hacia la educación y la formación continua en este campo, ¿bien? Básicamente en Europa existe un concepto de eficacia técnica, un concepto de eficacia en el diagnóstico, que se genera un pensamiento diagnóstico a través del informe para generar una eficacia en la terapéutica, que sea una buena interpretación por parte del profesional y tener buenos resultados y una eficacia posteriormente social. Acá vamos a ir hacia los delantales, los chalecos, los mandiles, etcétera, como ustedes los llamen, y en odontología, y cada país tiene distintas normativas. En Chile no hay una fecha exacta de el recambio de los delantales, sino indica cuando estén visiblemente dañados. En otros países sé que hay recambios cada 3 o 5 años. De acá viene la pregunta, ¿cuánto es el blindaje necesario de estos mandiles o delantales para el uso odontológico? Bien, todos sabemos que hay mandiles que son de plomos y otros que son equivalentes al blindaje de plomo. ¿Y por qué aún son necesarios en odontología? Los vamos a ir tratar de resolver durante el transcurso de esta conferencia. Es común que los delantales plomados sean de 0,5 milímetros de plomo para todas las tomas odontológicas, intraorales y extraorales, siendo un estándar medio que sea 0,35. Pero lo común y habitual es que encontremos siempre mandiles de 0,5 milímetros. Bien, ahora, ¿el uso del collar tiroideo es necesario? Por supuesto que es necesario en las tomas odontológicas, salvo excepciones que donde interfieren con la técnica en sí, en donde estos se pueden ser retirados. Algunos delantales, especialmente los americanos, vienen con una estructura que dice, este delantal fue probado con 60-150 kilovolts, ¿ya? Si esta normativa está y tu equipo trabaja con un valor inferior a ese kilovolt,
por gestión de calidad estamos perfectos. Pero si trabaja a más de ese kilovoltaje y tu delantal fue testeado a menos, eh, yo pondría una alerta, ¿ya? Porque lo más seguro es que el fiscalizador tenga a saber, oye, este fue testeado menos kilovoltaje que el que tiene tu delantal, pero sin importar el blindaje que este tenga. Otro concepto es cómo se mantienen estas estructuras o estos delantales en el mundo odontológico, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Así es la forma de almacenamiento, ¿ya? ¿Es la adecuada? Claramente no. No es la mejor forma de almacenar y doblar. Uno no sabe cómo están esos collares por dentro. Esta es una comparación de una imagen que obtenía a través de la internet, ¿ya? Pero uno no sabe cómo está el interior propiamente tal de ese delantal plomado, ¿ya? Entonces nos enfrentamos a esto. ¿Cuál es la expectativa versus la realidad? Bien, la expectativa versus la realidad de un box odontológico. Bien, tenemos esos problemas, ¿ya? Los problemas que estamos viendo a continuación, cómo se almacenan o se cuidan estos delantales. Tenemos problemas con la instalación eléctrica. Ahí hay un enchufe que fue adaptado, asociado a tomas de corriente que están quizás robando corrientes a el equipo de radiología. Nuestros box, ¿cómo están ambientados o utilizados? Señalética que quizás lleva a confundir señaléticas con la logo de radiación ionizante y con el trébol de radiación en color negro. Cosas positivas, cajas protectoras en los fotones de disparo, especialmente en las áreas comunes de pasillos. Instalaciones eléctricas, que también es necesario poder revisar y evaluarlas en odontología. ¿Cómo estamos trabajando en ese punto? Nuestros disparadores. Yo no sé en esta última imagen si con cuál botón voy a disparar los rayos X o voy a encender la luz, ¿ya? Lo ideal es que siempre exista una caja protectora en el botón de disparo en lo que es odontología. Y todos estos pequeños conceptos que le estoy indicando va orientado a este nuevo enfoque de la protección radiológica en odontología, ¿ya? Veamos y lo invito a revisar un poco la literatura. Los invito a que revisen y lean esta imagen 2 segundos mientras voy a buscar un poco más de agua y regreso. Este estudio es muy importante porque vean las preguntas que ahí se formulan y se hacen. Bien, ¿qué les llama la atención? Hartas cosas, ¿ya? El 56,5% de los participantes reprobaron el test. ¿Quiénes participaron de este test? Estudiantes de odontología del último nivel. Bien, preguntas que llaman mucho la atención. Veamos la pregunta 11. La pregunta 11 dice, ¿todos los equipos de rayos X contienen una pila radiactiva en su interior? El 35% de los participantes respondieron mal, ¿ya? Entonces, llama la atención. ¿Por qué sucede eso? Bien. En cambio, hay preguntas que uno esperaría tener un grado de acierto total.
el riesgo que involucre la radiación siempre debe ser más bajo que los beneficios de la información diagnóstica, y eso es verdadero, pero hay alguien de esta encuesta que respondió que no, ¿ya? Es decir, el profesional que indica el examen tiene falencias en los conocimientos, al menos en esa universidad. Nosotros repetimos este estudio con la doctora Guerra en algunas universidades de Ecuador, probablemente tal, y el resultado es alarmante de la misma forma. El 49% de los recién egresados o estudiantes por egresar respondieron correctamente, es decir, el 51% respondió mal el test y el 49% respondió bien el test. Y acá, cuando hicimos la misma pregunta, ¿todos los equipos de rayos X contienen una piedra radioactiva que emite rayos X? Solo el 28% respondió bien. Eso quiere decir que un 70% responde mal. Es decir, el 70% de los dentistas quizás recién egresados de Ecuador piensan que el equipo que ellos utilizan para tomar radiografías dentales contiene una piedra radioactiva en su interior. ¿Ya? Cuando vemos que involucre la radiación debiera ser más bajo que los beneficios, los riesgos de la radiación más bajos que los beneficios diagnósticos, el 63% responde correcto, es decir, un 28% responde mal. ¿Ya? Entonces, yo me pregunto, el profesional que indica el examen radiográfico es quien debe evaluar los riesgos-beneficios del examen de acuerdo a la complejidad clínica. Y es ese profesional que tiene sólidas falencias en conceptos de protección radiológica. Entonces, es importante plantearnos el principio de justificación, que está siendo afectado por un profesional que quizás no tiene conocimientos técnicos o suficientes en protección radiológica, y sí tiene conocimientos necesarios en indicación, prescripción de examen. ¿Ya? Este estudio del doctor Hidalgo con la doctora Valenzuela habló del nivel de evaluación de conocimiento en protección radiológica en odontología y hizo una revisión narrativa, ¿ya? Y acá traigo solo este gráfico, pueden buscar el paper. El nivel de conocimiento en protección radiológica en odontología según temáticas evaluadas. Protección radiológica al paciente. 45% tiene un nivel de conocimientos medio. Y óptimo, 36%. Cuando hablamos de radioprotección al personal ocupacionalmente expuesto, el nivel de conocimiento es también medio, llegando al 57%. Pero cuando vemos el grado de conocimiento de los profesionales en el área de efectos adversos de las radiaciones, el 55% no tiene formación o desconoce esa área, ¿ya? Y eso sí es importante, es decir, el 54% de los encuestados o de los participantes reprobaron los conceptos de efectos adversos de la radiación. Cuando hablamos de especificaciones técnicas del equipo radiográfico, que fue un poquitito lo que conversamos al inicio, tenemos un nivel óptimo, casi el 50% con un nivel medio, pero un drástico 33%. Y lo más triste es cuando vemos el grado de conocimiento de este profesional que manipula un equipo radiológico dental, quizás portátil o en su pared, que el grado de conocimiento de la normativa local o regional o en su país de protección radiológica la desconocen. ¿Qué me hace pensar esto a mí? Que la posibilidad de acceso a comprar un equipo de radiológico en odontología es alta, pero ¿cuántos de ellos tienen las normativas o los permisos para poder utilizarlo? Bajo un margen de seguridad. Y estos equipos se están empleando en la población en forma diaria. Bien.
Este estudio yo lo encuentro muy, pero muy claro y da a mostrar una realidad que si bien todos ustedes pueden aportar en poder ver si está actualizado o no, pero habla de el grado de regulación a nivel latinoamericano y cómo estos se están cumpliendo. Bien, vemos acá a todos los países de Latinoamérica y todos exigen en general un registro o alguna licencia de operador de equipos. Hay algunos países como como Brasil que pide una licencia específica para el operador para poder manipular equipos de tipo extraoral y Nicaragua tanto para pelear un equipo intraoral y extraoral. ¿Ya? Eh, bien. Entonces, en general, todos los países cumplen con la necesidad de un registro o una autorización individual para el operador. ¿Ya? Muchos países en general, todos permiten autorizaciones locales del sitio o de la clínica o del sector donde estos se van a emplear. Y llama la atención acá el uso de equipos portátiles. Hay muchos países, y esta información es importante. Por ejemplo, acá en Chile están autorizados los equipos portátiles para uso veterinario y en medicina los que se trasladan y se mueven, pero en odontología los equipos portátiles no están autorizados salvo que tengan ruedas y en distintas dependencias, pero hay que sacar autorizaciones especiales, ¿ya? Entonces, cada país de Latinoamérica tiene una legislación y una normativa propia, ¿ya? Cuando vemos el grado de entrenamiento, de conocimiento en protección radiológica, todos comparten en general que debe ser mayor a 18 años, en algunos países 16 años, y todos piden un entrenamiento o un curso. Y quizás yo creo que acá lo ideal o un futuro sería una certificación o un entrenamiento certificado en el uso de los equipos propiamente tal. Bien, siempre menciono esto, en salud sucede algo, que quien manipula el equipo debe tener su autorización para poder manipular equipos de radiaciones ionizantes y también su autorización sanitaria para poder trabajar o emplearlos en seres humanos. Bien, Em, que es algo que me parece importante. Yo puedo tener todos los conocimientos en protección radiológica y poder saber manejar las máquinas de rayos, pero eso no quiere decir que yo tenga los conocimientos para poder utilizarlos probablemente tal en seres humanos. ¿Ya? El uso del dosímetro es algo que está instaurado a nivel latinoamericano en su totalidad, ¿ya? Y al igual que mucho el concepto de dosis o los límites de las dosis. Los mecanismos de protección radiológica y los responsables de la protección radiológica. En dental sucede que ese oficial de protección radiológica en general no existe, sino que existe un encargado de protección radiológica y muchas veces el oficial de protección radiológica en medicina es una figura habitual, presente e importante, pero en el mundo odontológico no existe en su forma habitual, ¿ya? Y creo que esa figura de un oficial de protección radiológica en odontología es sumamente importante cuando ya utilizamos equipos de tomografía. Este estudio habla un poquitito, lo más seguro es que salga uno nuevo prontamente, de cuántas dosis de radiación pasa al paciente con o sin delantal. Y acá eh, básicamente menciona que no logramos la dosis máxima en un paciente que esté en gestación, ¿ya? Radiografías intraorales, panorámicas, cefalometría, estamos por debajo del 10% del máximo de dosis que un feto puede recibir y no representamos un riesgo en general, ¿ya? Pero recomiendan que necesariamente es deseable el uso de los delantales en proyección odontológica, ya que efectivamente el blindaje o los delantales
o el mandil sí tiene un grado de absorción o de protección frente a la radiación secundaria. Aquí también vamos a llegar a conversar un poquitito de lo que es la radiación secundaria en odontología, ¿ya? Porque es importante, ya que en odontología, ¿qué pasa? Llega el tubo de rayos, atraviesa mi diente, mi muelita, mi molar, llega al sensor o la película y la película está siendo afirmada por un dedo del paciente. Y esa radiación secundaria llega al dedo de mi paciente y sale a la habitación la radiación dispersa, por así decirlo. Bien. En cambio, en muchas proyecciones médicas, después del chasis o la camilla, este absorbe esa radiación secundaria o dispersa. Bien. Y en odontología eso no sucede. Nuestras tomas son en pacientes en bipedestación o de pie. Y lo mismo, rayo pasa al paciente, lo toma el receptor, bien, y este tubo, el receptor, se va moviendo en 180, 300 grados alrededor de la cabeza del paciente. Es decir, generamos un halo, una nube de radiación secundaria dispersa en el ambiente. Situación que no sucede habitualmente en medicina. Y es por eso esa tendencia a dejar de utilizar delantales quizás en el área médica. Em, ¿Qué hay que hacer? Es tratar de llegar a un modelo de evaluación de eficacia diagnóstica en tomografía en donde se dé a conocer qué cosa, que nuestros exámenes radiográficos, si bien son de bajas dosis, su indicación debe ser en forma correcta y quienes manipulen los equipos deben estar capacitados, ¿ya? Porque hay muchos conceptos que yo puedo manejar o debo conocer al utilizar estos equipos para poder optimizar la dosis que mi paciente va a absorber, desde el campo de visión, kilovoltaje, miliamperaje, tiempos de exposición, el tamaño de los voxeles del receptor, los filtros, la rotación, el tipo de detector, etcétera. Cosas muy técnicas, ¿ya? Y tener siempre el concepto de que en niños, por supuesto, es más radiosensible. ¿El uso del collar tiroideo en proyecciones odontológicas afecta o no afecta la imagen? Hay estudios a favor o en contra, pero en realidad, si utilizáramos adecuadamente el collar tiroideo, no debiera afectar habitualmente nuestras tomas y estar previniendo, por supuesto, este riesgo de cáncer radioinducido a nivel de la tiroides. En la tomografía, nuestro escáner, entre comparación entre un adulto y un niño, hay diferencias y principalmente es que absorbe más radiación el tejido óseo, ¿ya? En comparación con un adulto. Siempre nuestra tiroides es un punto importante ya que recibe una alta dosis de radiación en nuestras proyecciones en forma habitual, ¿ya? Al igual que nuestras glándulas salivales. Entonces, yo me pregunto, con todo lo que hemos visto y conversado hasta ahora, donde vemos un profesional que le falta formación en protección radiológica, que existen regulaciones distintas, pero con algunas similitudes a nivel latinoamericano, en donde la radiología digital no es una realidad instaurada a nivel latinoamericano en odontología, en donde el acceso a las tomas radiográficas es algo fácil o muy frecuente, llama mucho, mucho la atención. Y saber que existe una radiación secundaria mayor en odontología por no tener mecanismos que absorban posterior al pasar a la película, creo que, insisto, que es necesario formar para tener conceptos de protección radiológica para prevenir los efectos estocásticos. Pero me encuentro con esta realidad. Hoy en día se ha masificado mucho, mucho el uso de estos equipos tipo cámaras de foto, equipos portátiles de radiación, que si bien son una realidad en otros países, existe también una regulación para estos equipos. Yo no sé cuántos de ustedes conocen nuestro equipo y si saben la legislación de estos equipos portátiles en ontología en sus países. En mi país no existe una normativa que regularice el uso de estos equipos, existen unas recomendaciones que redactamos como sociedad de radiología, pero sí se pueden comercializar.
En otras partes, estos equipos se usan en forma habitual, con una normativa y legislación. Bien o mal utilizados, eso da para conversar. Y han salido distintas noticias y propagandas en base al uso de estos equipos, ¿bien? En donde, si bien todos sabemos que la radiología digital ha hecho disminuir los tiempos de exposición, pero es el sensor y no necesariamente el equipo generador, ¿ya? Estos equipos en general sí tienen una dosis de radiación que llega a las manos del operador y la radiación secundaria o dispersa llega al operador, ¿ya? En Europa en general existe la justificación para el correcto uso de estos equipos portátiles tipo mano y hay toda una regulación asociada, que no he visto algo similar o igual a nivel latinoamericano. Bien, entonces falta que se generen recomendaciones normativas locales y de cada país asociado a los equipos portátiles de radiología intraoral, ya que su masificación y uso es muy alta por parte de este profesional odontólogo, que ya lo conocimos un poquitito, su grado de formación en protección radiológica. Los invito a revisar estas recomendaciones que trabajamos en conjunto con Alejandro y la Sociedad de Radiología. Eh, que lo utilizamos para educar un poco a la población en general odontóloga de nuestro país en falta de una normativa asociada al uso a nivel nacional. Y estos equipos en general, todas las recomendaciones son para uso de medicina forense, pacientes postrados o pacientes con difícil acceso, y existe toda una estructura de cómo poder manipularlos en forma segura y cómo nuestro operador se tiene que proteger, ¿ya? En el campo específico de la odontología, en el año 2022 se hizo un consenso del uso de blindajes que por ustedes deben conocer a través de la Sociedad Española de Radioprotección, que hablaba un poquitito de cuándo usar o no usar delantales o blindajes. Dentro de esto me llamó mucho la atención que mencionaran que puede usarse en todas las proyecciones que usa el odontólogo: cefalometría, RX, en- de mano, en radiografías intraorales, encefalometrías y por supuesto combi, ¿ya? Y en otras proyecciones en el campo médico como mama, cristalino, fetal, las recomendaciones es no usar, pero en el uso odontológico decían que puede usarse. Entonces me pregunto por qué, si la tendencia en medicina es que no se utilicen. Y va, yo creo, a todo lo que hemos conversado con este nuevo enfoque, que es muy distinto a lo que se vive en medicina. Esto me llevó hace el año 2023 a redactar una carta al editor, a una revista odontológica, en donde básicamente resumo lo que hemos conversado hoy día. En nuestro equipo de técnicas no hay un control de absorción de radiación dispersa secundaria posterior. Eso hace necesario el uso del blindaje o del delantal. Nuestra tasa de exposiciones dentales por pacientes es de mayor frecuencia y de fácil accesibilidad. La tecnología dental no está instaurada como una realidad latinoamericana y aún quizás es de alto costo. Seguimos utilizando colimadores redondos que son más grandes que el tamaño de la propia película y es deseable utilizar colimadores rectangulares para las tomas radiográficas e intraorales. El grado de conocimiento de protección radiológica por profesionales de la salud dental es deficiente y es necesario una profundización de esos conocimientos. Y falta un registro vinculante tanto entre las empresas que comercializan la autorización sanitaria de funcionamiento en cada país y ver que esto se converse y se actualicen las políticas en el uso odontológico. Antes que conversáramos con el doctor Olaya, en abril de este año 2024, la Asociación Dental Americana publicó eh, seguridad en la optimización del uso de la radiación en dentistas o odontología, recomendaciones para el uso en clínico. Bien, salió publicado en la revista americana. Los dentistas latinoamericanos respetamos mucho a la ADA y
salió esta bomba publicada en abril y muchos colegas empezaron a no utilizar del blindaje. Y acá sucede lo siguiente, ellos en su paper un poco extenso, pero dan recomendaciones para justificar el no uso del delantal. Uno, primero que si tu legislación, tú te rijas por tu legislación y la normativa federal de cada distrito o cada local. O sea, primero, respeta mucho la normativa local y las legislaciones de tu país. Segundo, la radiografía debe estar indicada por una adecuada necesidad del plan de tratamiento e indicaciones del paciente, ¿bien? Y eso debe estar indicadas correctamente por tu profesional odontólogo. Check. Nosotros asumimos que nuestro profesional odontólogo o dentista está preparado para indicar correctamente los exámenes radiográficos. Instauraron la necesidad de usar receptores digitales, radiología digital, tanto en tomas intraorales, panorámicas, cefalométricas, que la sean con tomas de radiología digital. El uso de colimazón rectangular para tomas intraorales, ¿bien? Utilizando idealmente posicionadores. En el caso de la tomografía computada, siempre elegir los programas con menor dosis de exposición, siempre que aporten la información necesaria para el diagnóstico. Y a mí este paper me gustó mucho ya que nos dio la razón en muchas cosas de este nuevo enfoque de la odontología. La necesidad, como les mencioné, de tener un profesional capacitado, tener un profesional que opere en nuestro equipo radiológico capacitado, el uso de la radiología digital como una necesidad hoy en día, una actualización de las regulaciones en locales o de cada país, ¿bien? Y, y todo este concepto asociado a qué? A una práctica diaria segura, ¿bien? De la odontología y por supuesto de su radiología, ¿ya? Y que no está escondido en el box del dentista, sino que exista una estructura, ¿bien? Protocolos de gestión de calidad que se conozcan, que se instauren, que son falentes en el mundo odontológico, ¿ya? Un poco más de lo que hemos conversado, educar a los profesionales, valores de referencia quizás internacionales o un concepto unificado que nazca de nuestra propia realidad latinoamericana, que se respeten los principios y las recomendaciones, pero orientadas y adaptadas a la odontología, que exista una conversación fluida y activa y una presencia de nuestra regulación de autoridades y un rol importante de las sociedades, y exista un diálogo entre la comercialización, instalación y acreditación de autorizaciones sanitarias que se converse para que no existan centros quizás que están instalados, que están trabajando a ciegas de la ley, por no notificar el uso de estos equipos que parecen cámaras de foto. Ojo, no digo que estos equipos sean malos porque son una realidad en otros países. Es necesario su regulación en un margen de seguridad bajo a la reglamentación local de cada país. Bien, para mí ha sido un gusto. Los invito a que me puedan seguir en mis redes sociales, bien, Instagram, Facebook o LinkedIn. Ahí tienen mis correos de contacto o me pueden escribir directamente en redes sociales. Para mí un gusto la posibilidad de poder estar hoy con ustedes transmitiendo una visión desde el punto de vista de la odontología. Muchas gracias. Si alguno tiene una consulta o una pregunta, yo feliz en poder participar y responder. Así que atento a lo que pueden escribir o activar sus micrófonos y poder conversar. Me llegó una consulta, dice, bueno, vamos a ir agrandando el chat, les pido. Voy a dejar de compartir para poder verla mejor. ¿Cómo podríamos trabajar en el protocolo de calidad para el área de radiodiagnóstico odontológico? Buena pregunta, Vicky.
Yo creo que uno de los protocolos es poder ver cuál es la necesidad propia del protocolo de gestión de calidad en un centro de rayo. Para mí, poder conocer la calibración de los equipos es algo muy importante. Saber que efectivamente me esté entregando lo que yo estoy programando. Poder ver si efectivamente el rayo central es rectilíneo y qué tan centrado está. Si bien no me va a generar una diferencia diagnóstica, ya que mi imagen o mi película es chiquitita, es importante saber qué es lo que sucede, ¿ya? Calibraciones al equipo y que mi rayo efectivamente sea rectilíneo a través de este cono. Segundo, educar y saber que quizás con dosímetros en fantomas, poder decirle al colega, efectivamente, con este equipo tú estás aportando tal grado de dosis a nivel de tiroides o tanto está absorbiendo tejidos o estructuras nobles para que tenga conciencia, ¿ya? Eh, Junto con ese concepto, yo instauraría algunos conceptos de prevención de riesgo para evitar accidentes, ¿ya? em, no sé, los esfuerzos odontológicos son pequeños y muchas veces estos biombos separadores tienen pies o ruedas muy anchas y generan muchos golpes o accidentes en los operadores y pacientes, ¿ya? Si bien los protocolos se encargan de la gestión de la mantención preventiva, lubricar y calibrar, yo creo que el concepto va más allá, en decir el enchufe o el toma corriente sea el adecuado, verificar de dónde viene esa toma corriente, bien, normar los espacios físicos para un correcto ejercicio de, de la radiología odontológica. Eh, Camorro Denis me pregunta cuáles serían los accidentes o incidentes que se pueden producir en esta área en la odontología. ¿Sabes qué? No he visto publicaciones que puedan afirmar 100 aciertas de cuáles son los riesgos y los beneficios o los accidentes o incidentes que hemos tenido en radiología dental. Eh, yo creo que el máximo riesgo que podemos tener es la mala actitud del profesional o en la utilización del equipo. Repeticiones excesivas, ¿ya? Adulteraciones del equipo. Me explico. Cuando hablo de adulteraciones del equipo es cambié la toma de corriente, corté el enchufe y puse un enchufe genérico quizás con características de resistencias totalmente inferiores, ¿ya? Hice una adulteración, una manipulación del equipo al colocar un disparador externo, no el original de mi equipo, y coloqué un disparador tipo ding dong o tipo timbre. Y eso puede generar algunas complicaciones. Si bien antes podríamos tener el riesgo que se pudiera quedar el cronorruptor o el botón disparador pegado, hoy en día con los equipos más digitales y sus mecanismos de control, eh, se bloquean automáticamente pasado el tiempo de exposición. Bien, acá Luis me hace otra pregunta. En el caso que ya se esté trabajando en odontología con equipos tipo cámara, ¿cuáles serían las recomendaciones básicas para el uso y problemas de este equipo? Mira, las recomendaciones que nosotros redactamos en odontología acá para nuestra sociedad fue que el operador utilice siempre su delantal protector. Segundo, que el operador utilice guantes con plomo. Estos guantes, dependiendo de cada país, van a existir distintos tipos. Guantes tipo mangas completas o guantes tipo látex más reforzados con plomo, que pueden ser desechables o no, que son muy habituales en el uso de la medicina veterinaria. Y segundo, sobre todo, ojalá utilizar y emplear lentes protectores también con plomo. Pero los equipos tipo cámara debieran utilizar sí o sí un anillo difusor, bien, en su cono. ¿Qué me protege ese anillo difusor? Es cuando yo disparo, sale por el tubo, llega al paciente, rebota, y ese rebote llega directamente al operador.
dependiendo cuál sea tu incidencia y posición de tus manos referente al disparo, va a ser si recibes más o menos dosis de esta radiación dispersa hacia alguna parte de tu cuerpo. Bien, si quieres, Luis, me puedes escribir y te comparto el paper en forma directa donde vemos que dependiendo como yo haga la dirección del tubo, es el grado o el ángulo de radiación dispersa que recibo. Pero en general, tener el anillo difusor y utilizar guantes, delantal y deseablemente también lentes protectores. ¿Qué protocolos usan para hacer el control de calidad? ¿Ustedes tienen un propio protocolo, mejor dicho, en su país? En mi país, en odontología, no existe un protocolo de gestión de calidad para los equipos de uso odontológico. Sé que en medicina sí existe y ese protocolo lo desconozco. Eh, en el uso odontológico no existen protocolos de gestión de calidad, por así decir, del equipo que esté el rayo centrado o no. Solo hablamos de mantenciones preventivas del equipo y calibraciones del equipo. Por eso, Nancy, hablo que es un campo, un área nueva que debemos ver en odontología la necesidad y si en medicina se hace, por favor, aportar hacia esta área, ¿ya? Em, yo sé que quizás ahora me di cuenta que algunos trabajan en el área dental. Es importante ver cómo son sus regulaciones en el área dental y ver si donde trabajan está bajo normativa. Muchas veces uno saca los permisos propios de la utilización del equipo, pero no obtiene los permisos sanitarios de este para trabajar, ¿ya? Con seres humanos. Entonces, yo daría una vuelta por ahí y revisaría bien esos temas. Yo no sé cuánto grado y no creo que esté publicado, de la cantidad de equipos que se comercializan de área dental al año, ¿cuántos de su equipo efectivamente fueron creados o tuvieron una partida de nacimiento ante la institución regulatoria? Yo no sé si la empresa que vende el equipo está obligada a notificar a la institución a cargo de las radiaciones ionizantes que le vendió el equipo al doctor tanto o al profesional tanto. En mi país al menos eso no existe. Y desde ahí debiera partir todo este nuevo enfoque de la protección radiológica. En palabras, como para resumir, hay muchas cosas por hacer en odontología, hay múltiples áreas de desarrollo en la odontología y sobre todo falta mucha educación y respeto a las normativas en odontología, en el área de la radiación. Y solía ser este un tema poco trabajado, poco abordado por los profesionales, que cada vez va tomando más relevancia ya que en lo personal, a mí me apasionó cuando empecé a ver estos equipos portátiles siendo utilizados en forma habitual por colegas, em, sin el susto, el temor o los conocimientos hacia la radiación, ¿ya? Entonces yo creo que falta mucho trabajar en esa área. Tenemos otra pregunta, doctor. Acá Byron Mesa nos dice, bueno, la charla muy interesante. Y en el ámbito del CBCT, ¿qué tan conveniente es colocarles protectores tiroideos a los pacientes? Sobre todo debido a que el paciente puede moverse y tener que repetir el estudio, por ende duplicar la dosis. Bien, Em, es correcto que hay estudios como el que le mostré que dice que no afecta el uso del collar en la toma. En lo personal, mi experiencia es el amarre posterior del collar tiroideo el que me afecta en la toma radiográfica, ya que no es la inclinación de nuestros rayos viene de abajo hacia arriba en 8 grados promedio y me suele aparecer en las tomas y me afecta. Yo recomiendo el uso de collares, usar como collar los protectores gonadales, ¿ya? Esos protectores gonadales me protegen de forma específica en la misma ubicación de la tiroides, pero me dejan libre toda la parte
lateral del cuello y posterior, ¿ya? Si bien debe proteger un poco menos, pero protege la tiroides y me afecta menos la toma resultante, ¿ya? En forma habitual, los centros radiológicos no emplean el collar tiroideo para tomas ectorales como panorámica o escáner, y en esos casos yo sugiero utilizar collares o protectores gonadales, si pudieran tratar de instaurarlo como una medida de protección hacia el paciente. Veo que hay otra pregunta de Iki Ceballos. Zimbabue. Bien, Vicky, sí, con gusto, me escríbeme, yo puedo tratar de apoyarte. Yo creo que primero, Vicky, gracias por tus preguntas y tu interés. Yo creo que es necesario partir iniciando educando a la población. Ya, primero educando a la población, especialmente a nivel profesional y a los técnicos o operadores de los equipos, creando capacitaciones personalizadas en esta área. Bien, quizás no son cursos muy extensos, cursos cortos, pero que vayan con el enfoque hacia el diagnóstico, porque tenemos sutilezas con el campo propio de la medicina. ¿Ya? Segundo, generar protocolos de ejemplo. Siempre me preguntan, ¿cuántas veces repito la toma? Chuta, ¿cuántas veces repito el examen a un paciente? Va a depender. Si utilizas radiología digital, quizás repítelo 3 veces y llegaste recién a la toma de una convencional. Si estás utilizando convencional, no lo repitas más que 2, pero va a depender mucho del juicio y el criterio del profesional que esté trabajando, ¿ya? La otra pregunta que me hacen es, el profesional, esta radiografía ya venció, como si fuera un yogur que tiene fecha de caducidad. Y le digo, la radiografía no tiene fecha de caducidad, la imagen está ahí y perdura, está guardada. Lo que vence o lo que no sirve, lo que caduca, es la información que tú puedes obtener de ella en el momento de la realidad actual de tu paciente. Si quieres controlar tejido óseo, si quieres controlar una fractura dental, si quieres controlar una reparación, etcétera, ¿ya? Entonces, como conceptos por ese lado, yo partiría trabajando por educar. Si gusta, me escribe, podemos conversar y ver cómo puedo apoyarte en esa área. Luis, ¿por qué considera usted que el uso de los equipos portátiles de odontología no existe una normativa estricta para la regulación de su uso dependiendo del país? ¿A qué se debería tanta preocupación en su uso y en su país? ¿Existe una regulación clara para el uso de estos equipos? Bien. En mi país no existe una normativa para el uso de estos equipos portátiles en odontología. No existe. Y tampoco hay unas recomendaciones. Bien, solo la que emanamos nosotros recientemente por la Sociedad de Radiología Oral y Maxilofacial. La normativa local latinoamericana no he podido observar yo a la vista algún protocolo de algún país vecino. Sé que Honduras está trabajando en algunos protocolos y están tratando de normar, pero no sé si otro país de Latinoamérica está su estructura oficial, su MINSA, su MINSAL, su estructura sanitaria, creando regulaciones para el uso de estos equipos portátiles en odontología. ¿Ya? Eh, bien. ¿Y por qué el grado de desconocimiento? ¿O por qué el grado, como colocas tú, no existe una normativa estricta para la regulación? Yo creo que las normativas van más lentas en muchos países en relación a los avances técnicos científicos. Es decir, esta realidad existe, se creó, llegó antes que se actualizaran las normativas de cada país. Entonces yo creo que es una necesidad imperiosa de cada país ver si estos equipos se están utilizando y generar ya las normativas y regulaciones. Pero muchas veces esos procesos son burocráticos y son más lentos.
Alison me pregunta si es necesario necesitar educar al profesional que solicita el estudio, tanto como el profesional que realiza la adquisición del estudio. Mis estudios han demostrado que el nivel técnico que adquiere las imágenes tiene a veces más sólidos conocimientos en protección radiológica, pero no así en indicación de exámenes, que sí lo tiene más alto el profesional. Yo creo que ambos, tanto el que indica como quien realiza la toma, debe ser capacitado con sus sutilezas propias de cada función o de cada profesión. Me explico. El dilema. ¿Le tomo o no tomo la radiografía a una mujer embarazada? Yo la pude haber indicado como profesional, pero quizá usted como operador va a decir, yo me voy a negar a realizar esta toma, porque la considero un riesgo. Pero ese criterio es propio. Y hay que saber cuáles son los roles y funciones de cada uno y hasta dónde llega. O quizás el operador va a llamar al profesional y decirle, ¿sabes qué? Creo que podríamos esperar un par de semanas, etcétera. Entonces yo creo que la educación va por ambos niveles. Eh, para el profesional, en este caso odontólogo, como tanto para el profesional técnico, que desconozco cómo es la realidad en cada país. Por ejemplo, acá el nivel técnico de mi país estudia 2 años y el odontólogo estudia 6 años. Yo sé que en muchos países de Latinoamérica existe el técnico en radiodiagnóstico, que es una carrera universitaria de 4 años, ¿ya? Pero no es esa la realidad, ejemplo, en Chile, y sé que en algunos países latinoamericanos tampoco es esa misma realidad. Entonces yo creo que la capacitación va por ambos lados. O el director siempre quiere saber por qué rebota la radiación, ya que el único que lo frena, ya que el único que lo frena y no puede traspasar la radiación es el plomo. Ya, cuando me refiero al rebote es a la radiación dispersa, ya que la carga se transmite, por así decir, a otro grupo celular, me saca otro electrón de su capa externa y sigue o continúa una onda de radiación de menor energía hasta que ésta se va decayendo y ya no tiene la capacidad de sacarme un electrón de la última capa, ¿ya? Y sí, el plomo es quien me lo absorbe o las sales hoy se me olvidó el nombre de los dos paneles Knauf que también tienen absorción a la radiación, ¿ya? Eh, pero básicamente eso, no es que rebote, siempre en forma pedagógica uno dice que rebota como tal, pero es cuando interactúa con otros tejidos, si tiene la capacidad de sacar un último electrón, generar una nueva onda y así sucesivamente. Bien, veo, doctor Olaya, que no hay más preguntas, así que Sí, sí, parece que no. Bueno, doctor, a nombre de la Asociación Ecuatoriana de Radioprotección, reciba el sincero agradecimiento por haber compartido con nosotros este valioso tiempo, tema muy interesante, muy importante. Justamente nosotros como asociación estamos preocupados de que se aborde el tema de protección radiológica en todas las prácticas, ¿no? Tal es así que el año anterior tuvimos la oportunidad de organizar un masterclass en odontología, en la cual tuvimos la oportunidad de contar con su valiosa colaboración también. Tenemos pensado para el próximo año replicar este masterclass. Es importante la capacitación continua. No es que ya una sola vez lo estudiamos y ahí nos quedamos. Esto requiere que cada vez vayamos actualizando los conocimientos. Desde ya la cordial invitación, doctor, a ver si es posible que nos pueda acompañar acá en nuestro país y poder cumplir con esta actividad académica, ¿no? Un masterclass de protección radiológica en odontología, como lo hicimos ya el año anterior, y podamos compartir de forma presencial con los colegas interesados, los que están en el medio odontológico. muchas Gracias. gracias. Yo cordial saludo a todos ustedes. Agradezco su tiempo, su tiempo para escuchar este mundo un poco nuevo y tratar de que los que siguen la odontología o los que les gusta la odontología o los que quieren tener una relación con la odontología ingresen a apoyar y potenciar desde su experiencia el quehacer del uso odontológico que dista un poco de la medicina. Así que muchas gracias, espero haber causado en ustedes una buena impresión y haber instaurado una necesidad de mejorar las cosas en odontología a los que se dedican. Así que un abrazo grande, que tengan muy linda mañana y sigan con estas espectaculares charlas que continúan el
hoy y mañana estos cursos precongreso. Así que un abrazo grande y muchas gracias. Chao, Un chao. favor, doctor, al final, Dígame. si es posible que nos pueda compartir la presentación y los papers que tiene relacionados. Tengo la base de datos de los participantes para poder socializar esa información con ellos. Es importante que ellos lo tengan. Hay muchas personas que están bastante interesadas, entonces a través de ese medio podemos socializarlo directamente con todos. Perfecto. Sí, con gusto las publicaciones sí se las puedo compartir. Voy a armar una carpeta y te la comparto, doctor Olea. Listo. Igual entonces a los participantes se les dará llegar vía correo electrónico la información. Muchas Muchas gracias. gracias, doctor. Chao, chao.